ходит за окном и стучится в двери. Un día me dijo que era vidente, y no es que no le creyera, pero me muestro generalmente bastante incrédula respecto a estos temas. Lo que no veo, no existe para mí. No digo que debiera haberle creído, solo porque le estimaba, ya que en mi opinión la amistad y la confianza son muy importantes, pero simplemente hice un esfuerzo y le di el beneficio de la duda. Y si era yo la que estaba equivocada. No volvimos a hablar del tema hasta que un día volvió a aparecer en el chat donde estábamos hablando y me envió un privado. Era una de esas ventanitas que solo podíamos ver ella y yo. Absolutamente privado. Hola, ¿seguimos el tema? Vale. Pero no creo que puedas convencerme, ya sabes, me cuesta creer estas cosas. No pretendo convencerte de nada, pero nací con ciertos dones y tampoco tengo intención de ocultarlos al mundo. Eso debe estar bien. En realidad no sabía qué decirle. ¿Estaba bien? En fin, poco podía decir yo al respecto. Está bien, pero no siempre. Cuando tengo una visión acabo agotada. ¿Te supone un esfuerzo? Sí, bastante esfuerzo. ¿Y por qué lo haces? No es algo que se elija, se nace con ello. Hubo un silencio en el que ninguna de las dos parecía saber qué decir. Mira el canal donde nos habíamos conocido 7 meses atrás. Estaban hablando de las próximas vacaciones de verano. ¿Sigues ahí? ¿Sí? ¿No puedes verlo? Bromeé. Entonces dijo algo que me asustó. Sí, puedo verte. Tragué saliva y pensé, vaya, me está tomando el pelo y yo caigo como una tonta. Sentí un escalofrío, pero decidí presionarla. Ah, sí. Pues dime, ¿con quién estoy? Sola. Bueno, eso podía haberlo comentado antes en el chat y que ella lo hubiese leído. Decidí seguir con aquello como si se tratara de un juego. Dime algo que me sorprenda. Algo que veas en mi habitación. Veo que tienes algunas de las teclas de tu ordenador borradas. Tecleas rápido. Ya, pero eso puede pasarle a cualquiera. Las letras de los teclados se borran. Tú tienes borrada la A, la S, la L y la M. Miré mi teclado más curiosa que horrorizada, pero de la curiosidad a la ansiedad hubo tan solo un instante. Ya no me hacía tanta gracia el juego. Mi condición de incrédula, no obstante, me hizo ir más allá. Amiga, estoy segura de que casi todos tenemos las mismas letras borradas. Dime algo que sorprenda de verdad. ¿Por qué quieres seguir con esto si no me crees? Buena pregunta, pensé. Igual para conocerte un poquito más, o para experimentar algo que no haya experimentado antes. En ese momento supe que ella sonreía desde su lado del monitor. Internet es un sitio curioso. Estás en tu casa, en camiseta de tirantes y pantalón corto, descalza y con el ventilador puesto, cuando al otro lado de la pantalla alguien te habla abrigado hasta el cuello, con un par de calcetines y la estufa puesta, porque tú estás disfrutando del inminente verano y ellos aún están pasando el clima del invierno. Mi amiga se había mostrado siempre amable, abierta, simpática y con un buen sentido del humor. Se podía decir que coincidíamos en todo menos en este tema. No nos gustaba el fútbol, adorábamos las comedias, nos encantaba Oscar Wilde, ambas habíamos visitado Orlando, a las dos se nos había muerto el padre, eran tantas cosas las que nos acercaron y nos hicieron grandes amigas. ¿Cómo llevas el libro? Preguntó de pronto. ¿Qué libro? El que tienes encima de la mesa, déjame ver, La fuerza bruta, de John Steinbeck. Miré a mi derecha con los ojos como platos. ¿Se lo había dicho? Le había dicho que lo había empezado, que iba a leerlo. Le había dicho que solía poner los libros en mi mesa porque me encantaba mirar 1 y 1000 veces las portadas de los libros que me estaba leyendo. Evidentemente, la respuesta debía ser sí. Acabo de empezarlo. Lo escribí sin dejar notar nada sobre mí, todavía, sorpresa. Yo no lo he leído. Ya te diré qué me parece. En el chat general el tema de conversación giraba en torno a las lanchas motoras. No me pareció más interesante que mi conversación en privado y me puse a pensar qué podía preguntarle para descubrirla o rendirme a sus pies definitivamente. Pero habló ella. Alguien va a llamar a la puerta. Ah, pues ve, te espero. No. Es en tu casa. Sonreí incrédula. Iba a poner una risa, ja 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 ja, cuando sonó el timbre.
Miré hacia la puerta de la habitación. Mis ojos volvieron a la frase premonitoria de mi amiga. Ahora vengo. Ok. Llegué hasta la puerta y miré por la mirilla. Un vendedor de alfombras. No me interesa, dije para no tener que abrir. El chico dijo algo que sonó despectivo y se marchó a otro piso. Volví al chat. ¿Cómo lo sabías? Era un vendedor de alfombras. Te he dicho que puedo verte. Sopesé la posibilidad de que tuviera razón, pero mi sensatez lo negaba una y otra vez. No había nacido yo para creérmelo todo, y menos aún aquello que escapaba a la lógica. Mi amiga no solo estaba en su casa, sino que estaba en otro país y teníamos distinta franja horaria. ¿Sabes? Algo me dice que debo seguir mirándote. No te asustes, pero Pero, es que no sabría explicártelo. Generalmente tengo visiones premonitorias, otras veces, como hoy, puedo provocar el verte. Aparecen imágenes frente a mí y te veo tu habitación, pero esto supone un gran esfuerzo. Me duele la cabeza. ¿y el pero que decías? Es que no quiero asustarte, pero presiento algo raro. Ahora sí que me estás asustando. Pero qué poca firmeza tenía, por Dios. Ahora estaba asustándome de verdad. Yo, la incrédula, la que si no ve, no cree. Me sentía agitada. Quizás se debía a que eran pasadas las 10 de la noche ya, estaba sola en casa y la última persona que había visto había sido un desconocido poco amable desde una mirilla. Al menos aún podía escuchar el volumen alto de un televisor. Era mi vecina, una viejecita que estaba algo sorda. No sé, pero quizás deberíamos cambiar de tema. No es que me hayas convencido, pero... No te preocupes, te entiendo. ¿Tengo tu permiso para seguir observando? Claro, pero que conste que no tengo tan claro que puedes verme. Mi cesera me impide creerte. Miré de nuevo el chat para ver si surgía algún tema en el que pudiera involucrarme, pero estaba parado. Había unos 7 miembros en el chat y ninguno de ellos hablaba. Todos estaban en privados. Miré la ventanita del privado de mi amiga. Iba a escribir algo cuando vi que ella se me había adelantado. Cielo, ahora te asustes, pero no estás sola. Sentí un escalofrío en mis piernas y mis brazos. Tanto se erizó el vello que me dolió. ¿Cómo se podía calificar a una de Cielo para luego decirle que no estaba sola en la habitación? ¿Qué quieres decir? Me estás poniendo nerviosa. No puedo identificarle, pero está detrás de ti. Por favor, para. No se mueve casi, no te asustes, déjame observarle. Estoy asustada. Ahora sí que lo estaba. Miraba la ventana. Oscuridad total. No me atreví a girarme hacia atrás. ¿Y si veía algo que no quería ver? ¿Y si allí estaba mi amiga? U otra persona. Eso aún era peor, comencé a notar un nudo en la garganta. Hubiera querido ser más valiente o más cobarde y llorar, pero estaba estancada en mi propia lucha para creer o no creer. ¿Notas frío a tu alrededor? Su pregunta me llegó casi cuando estaba a punto de apagar el ordenador y encender la luz del techo para meterme rápidamente en la cama y olvidarme del tema. Estamos a más de 30 grados, le informé. Ok. Es que no consigo entrar en él. ¿Entrar? Se muestra como una estatua, por eso no me deja descubrirle. No sé si es bueno o tiene malas intenciones. Solo sé que está ahí, estático. Yo no veo a nadie, esto no me gusta. Ya te dije que no te asustarás, cielo. Además, yo estoy contigo. Sí, a miles de kilómetros de distancia. Entonces lo noté. Una especie de rocelado, como si hubieran puesto una mano sobre mi brazo. En la zona donde la sentí, el pelo de mi brazo se erizó. Completamente en alto. El resto de mi cuerpo no notó nada. Está pasando algo. ¿Qué? He sentido un frío helado en mi brazo. Tranquilízate. Se me ha erizado el pelo, tengo una extraña sensación. Comenzaba a ser pánico. Cielo, tranquila, hazme caso. Esto es muy raro. Estoy asustada. Necesito tranquilizarme, estoy, joder. Joder. ¿Quieres dejar de escribir? Joder. Te va a dar una taquicardia, tranquilízate. Y entonces noté un soplo frío en mi cuello, como si me hubieran tirado el aliento. ¿Qué significa el frío del que me hablabas? El frío lo transmiten los muertos cuando se acercan, generalmente algo enfadados o violentos. Violentos. Joder, ayúdame, ¿qué hago? Tranquilízate, yo no lo he visto moverse. Haz algo.
Cielo, ¿quieres tranquilizarte? Hay alguien conmigo, joder. Tengo un muerto tirándome su aliento en mi espalda, estoy acojonada, estoy asustada, estoy llorando. Cielo, ¿te importaría escucharme? Deja de escribir y lee esto. Hice un esfuerzo. Para mí escribir suponía no mirar atrás y leer palabras, ya fueran suyas o mías, sentirme menos sola en mi habitación. No hay nadie, cariño. Lo dices para tranquilizarme. No hay nadie. Está aquí, lo siento, lo presiento, lo noto. Ok. Escúchame. Era broma. ¿Broma? Quería demostrarte que no existen los incrédulos. Cálmate, por favor. Yo no veo nada, es cierto que a veces tengo visiones premonitorias, como cuando han llamado a la puerta, pero no puedo obligarme a ver a nadie. Pero yo siento algo. Esto último lo escribí con lágrimas en los ojos y más asustada que nunca. Sus palabras no me tranquilizaban. Las lágrimas a veces me impedían leer bien, pero me las quitaba restregándome en segundos los ojos o apretando los párpados para que salieran disparadas y dejaran de molestarme. Voy a llamarte por teléfono. Pocos segundos después sonaba el timbre del teléfono. Había hecho ya mismo una conferencia para convencerme de que no existían las videntes ahora que ya me lo había creído. Fui a descolgar pero ocurrió algo que congeló mi mano en el aire. Cielo, no puedo llamarte sin desconectar esto. Solo tengo una línea. ¿Puedo llamarte o prefieres que sigamos aquí? Cuando ya tenía puesta la mano en el auricular vi su privado. ¿Cómo podía escribirme y llamarme a la vez? Mira el identificador de llamadas antes de descolgar. No había número, era anónimo. No era ella. Eso lo tenía claro después de haber visto el privado. Respiré hondo y dudé entre contestar al privado o descolgar el teléfono. Me decidí por la llamada. Dígame. Tu amiga va a morir mientras tú escuchas este mensaje. Jamás había sentido tanto miedo y jamás en mi vida mi corazón había dado un vuelco tan grande ni mis piernas, aún sentada, me habían fallado con tal rapidez. Me hice de mantequilla. Comenzó a darme vueltas la habitación y luché por recuperar el aliento. De pronto la línea se cortó y comenzó el molesto pitido de comunicando. Solté el auricular como si me quemaran las manos. Volví rápidamente al chat, al privado. Tecleé tan rápido que lo escribí todo mal. ¿Estás ahí? Responde. Responde por favor. ¿No me lees? Vi algo histérica, cogí mi agenda y marqué su número de teléfono. Yo sí tenía 2 líneas y podía permitirme permanecer en internet mientras le llamaba. Conseguí comunicación con el extranjero y esperé nerviosa, mordiéndome el labio, más agitada que entera, más asustada que nunca, prácticamente bailaba en mi asiento. Pero no contestaba. Colgué furiosa pegándole tal golpe al auricular que pensé que me habría cargado el teléfono. Volví al privado y traté de que mi amiga respondiera. No lo hacía. Al final apareció un mensaje en mi privado. En su ventana. Ahora sí te veo. No tengas miedo. Solo me quedaré un momento. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. El chat me indicó que tras escribir esa última frase, mi amiga había salido del chat. Ya no estaba allí. No se había despedido de nadie, ni de mí, ni del resto de los miembros del chat. Había desconectado. Miré fijamente la pantalla que solo se movía ahora en el chat general. Ni siquiera sé de qué estaban hablando. Para mí todas las líneas no tenían significado, solo podía mirar su último comentario del privado. Ahora sí te veo. No tengas miedo. Solo me quedaré un momento. Entonces lo entendí. Comencé a llorar desesperada. Mis manos corrieron a mis ojos y lloré sofocada, entendiendo que mi amiga había muerto, que era yo la que había tenido el presentimiento y la premonición, y que ahora ella estaba a mi lado. Esta extraña comprensión me hizo girarme y mirar mi habitación vacía. No quería creer que no estuviera allí. No podía, no después de todo. Una caricia, tan suave que apenas era como un suspiro, acarició mi cabeza. Transmitió tal cantidad de paz que lejos de asustarme me relajó. Mis lágrimas continuaron cayendo por las mejillas. Ya no las secaba. Miraba al vacío sabiendo que ella estaba frente a mí. ¿Qué te han hecho?, pregunté al aire. PSSS. Respiré hondo al escuchar ese sonido. Era como cuando era pequeña, tenía miedo y mi madre ponía su dedo en la boca y soplaba para que olvidara el tema y pensara en cosas bonitas. La de triste la cabeza.
La paz de su caricia no me abandonaba, pero sabía que este sería nuestro primer y último encuentro sin el ordenador de por medio. Me tembló el labio. Te echaré de menos. En ese momento en el ordenador hubo un movimiento general. Se minimizó el chat, se abrió solo un tratamiento de textos, y apareció una corta frase en una página en blanco. Y yo a ti. Era el año de 2005, recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y vídeos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche mis intereses se volvieron más oscuros. Grave error. Buscando entre diversos programas, psicofonías y relatos de terror, me topé con un archivo bastante peculiar llamado Rec06MP3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración: este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si tienes alguno de los otros 11 no dudes en contactarme. Los 12 sonidos. Pensé, suena a algo bastante interesante como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor. Dice la leyenda que si no reproduces el archivo Rec08MP3 después de escuchar alguno de los otros 11, tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión a internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado, y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo Rec08MP3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003. ¿Adivinen por qué? Él había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC todo enojado, un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo Rec06MP3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar fuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del Rec08MP3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más.
Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño, como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio, estaba entre esos Rec 08 MP3 que había encontrado. Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Abajo encontrarán el link de descarga de Rec 06 MP3, es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11 no duden en contactarme. Felices pesadillas. Para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima. Este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente, cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar, falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría hasta su hogar, comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto, un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado, mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto, pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC, descubrió que dentro no había un archivo de grabación, sino 12 archivos que, se dice juntos, forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía de Hideo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo. ¿Realmente deseas escuchar esto? ¿Alguna vez te has preguntado si algo puede ser malo de nacimiento? En estos días luminosos nuestros, conceptos como el bien y el mal suelen observarse como caducos, arcaicos incluso. De acuerdo al pensamiento moderno, la gente, y los animales, claro, son producto de sus escenarios y no más responsables de sus actos que una rama suelta en el curso de un río. Pero yo tengo una idea más clara. Algunas cosas nacen siendo malas. Hace unos 10 años, adoptamos una perra pastor alemán llamada Duquesa. Duquesa tuvo una camada de 7 cachorritos. 6 de ellos se veían como cualquier otro pastor alemán que hayas visto, el 7º era blanco, como la nieve. No era realmente albina, sino simplemente de cabellos color blanco, nariz negra y ojos azules. Princesa. Princesa. Nunca hubo ninguna duda sobre cuál queríamos conservar. La llamamos Princesa. Después de los 6 meses, cualquier plan que hubiéramos hecho sobre vender al resto de la camada o regalarla dejaron de tener sentido. La camada entera había muerto. Encontrábamos un nuevo cadáver cada mes, sin lesiones ni nada, como si hubieran muerto mientras dormían. Al principio creímos que tal vez su madre los estaba asfixiando o algo así. Luego no nos cupo duda de lo que los había matado. Al acabar el año había dominado a su madre, su padre, siendo el viejo alfa que era, y en cierto sentido, incluso a nosotros. Sus padres huían de ella. Cuando servíamos la comida, comía todo lo que quería, sin que ninguno de los otros dos se entrometieran. Una vez intenté ahuyentarla e invitar a que los otros dos comieran primero. Me gruñó, sacando esos colmillos blancos y perfectos de sus labios negruzcos, y la advertencia adquirió un tono tan profundo que me hizo cosquillas en el estómago. Después de eso, no volví a meterme con ella. A menudo me pregunto si los padres de los asesinos seriales sospechan que están observando un monstruo crecer. Es decir, claro, muchos de ellos son responsables directos de cómo es que terminan sus hijos, productos de casas establecidas en un patrón de violencia constante.
Pero también están los que parecen ser simples y llanas aberraciones. Esas familias, las que saben que no han hecho nada para que a Junior le guste acuchillar perritos, me dan mucha curiosidad. Sonreirán y reirán, pretendiendo que todo está bien. Intentábamos ignorar a Princesa, racionalizar su comportamiento, las cosas extrañas que solíamos descubrir que hacía, como matar conejos y dejarlos colgando de los arbustos del patio de atrás. Algunos perros suelen hacer eso para demostrar que te quieren, los gatos también, decía mi papá. Ellos creen que están trayendo comida. A mí me parecía que nos medía. Justo como sus hermanitos, los conejos no tenían ninguna marca. Como su mamá y su papá, Princesa estaba bien cuidada y nunca habría tenido que matar nada para comer, así que no era como que lo hiciera por hambre. Los pequeños e innumerables cadáveres aparecían sin ninguna marca. La única cosa a la que Princesa le clavó alguna vez los colmillos, fue a un gatito. Teníamos muchos gatos salvajes en los prados alrededor de la casa, y una gatita decidió tener su camada en el cobertizo de nuestro patio. Salvajes, es una forma de llamarlos. La mayor parte de ellos eran tan mansos que buscaban las caricias. La gatita era así. Esa tarde fui a verlos después de regresar de la escuela. La puerta al cobertizo estaba abierta y adentro, Princesa se terminaba al último gatito. Sus ojos me miraron directamente, y no me soltaron hasta que me fui. Encontramos a la madre en lo que terminé llamando, la posición de conejo al arbusto. El punto de no retorno ocurrió en ese mismo año, cuando encontramos a su papá muerto. Fue el mejor perro que llegamos a tener. Amaneció sin una sola marca, un sábado por la mañana. Puedo contar con una mano las pocas veces que llegué a ver a mi padre llorar y esa fue una de esas veces. Esa mañana también entendimos su modus operandi, al sentir húmedo y suelto el cuello de su padre. Los estrangulaba, como hacen los jaguares. Enterramos a nuestra vieja mascota y luego mi padre me mandó, con mamá, a hacer alguna cosa. No se dijo nada, pero no había ninguna duda de lo que pretendía hacer. Estoy seguro de que hay, entre los que puedan leer esto, quien encuentre la ejecución de un pobre animal aborrecible, pero ¿qué otra opción nos quedaba? Dejarla en un refugio para animales, regalarla a otra familia. ¿Quién podría hacer algo así y dormir tranquilo el resto de sus noches? Pasamos la tarde en casa de mi tío. En una de las ocasiones en las que entré a servirme un vaso de agua a la cocina, escuché a mi mamá diciendo que a veces sospechaba si la perra no estaba poseída por algo. A veces yo aún me lo pregunto. Más tarde, papá llamó. Al parecer todo había terminado. Para cuando llegamos a la casa, él ya se había lavado y se había cambiado de ropa, pero había poco que pudiera hacer para esconder sus heridas y menos para disimular el gesto nervioso de su rostro. Tenía vendados ambos brazos y una pierna, pero lo que en verdad se ha quedado conmigo al pasar los años, era su cara. Me han tenido que pasar muchas cosas para entenderla de verdad. Era la cara de un hombre que acababa de evadir su propia muerte. Mi padre nunca habló de esto él mismo, pero le pidió a un vecino que lo ayudara, y es desde lo que él me cuenta que tengo esta parte de la historia. Princesa era muchas cosas, sanguinaria, malvada, pero no era tonta. En eso, si no en cualquier otra cosa, había salido a su padre, Rocky. Siempre nos encantó que pudiera entrar a la casa él solo, cuando llovía. Aprendió que con algo de paciencia, podía empujar la puerta deslizante con una de sus patas delanteras. Lo más impresionante de todo, es que una vez adentro, tenía el cuidado de cerrarla detrás de sí. Princesa había desaparecido en la pradera. No queriendo que las cosas se le fueran de las manos, mi papá llamó al vecino y transformó esto en una cacería. En las palabras del viejo vecino, los estaba esperando. Si suena absurdo decir que Princesa les había tendido una emboscada, entonces he fallado en describir qué tan extrañas eran las cosas con ella. Se les adelantó y dejó que la siguieran, ladrando de vez en cuando, para que los estúpidos humanos no le perdieran el rastro. Luego rodeó y se escondió en un plano bajo del descanso de un riachuelo, ahí los esperó. En el instante en que pasaron por el río, Princesa sujetó de una pierna a mi papá y lo tiró al agua, luego se fue directo a su cuello.
Mi papá ya había perdido el rifle para ese momento e intentaba sujetarla con ambas manos. En algún momento, logró distanciarla de una patada, permitiendo que su amigo tuviera un tiro limpio que atravesó a Princesa por el pecho. Luego la remató de un tiro en la cabeza, a quemarropa y llevó a mi papá a emergencias, diciendo que se encargaría de Princesa una vez que lo dejara en su casa. Se puede podrir en donde se quedó, contestó mi viejo, y fue todo lo que llegó a decir al respecto. Cuando aseguró a mi papá, el vecino regresó en su troca a levantar el cuerpo de la perra. Ama a estos animales, como nosotros lo hacíamos y nada más, no le parecía correcto dejarla ahí. Si hubiera pasado tanto tiempo cuidando sus espaldas como nosotros, tal vez hubiera pensado distinto. No estaba. No había rastro de sangre, nada. Después de intentar encontrar alguna pista por unos minutos, notó algo más. Un silencio enorme, nada de pájaros. El bosque entero estaba en silencio, como cuando está a punto de caer una tormenta. Sabiamente, decidió irse. Sí, venía una tormenta. Esa noche, Duquesa vino a empujar la puerta corrediza con su pata, algo que nunca antes había intentado, y yo tuve un sueño. En él, estaba jugando fútbol en el patio trasero con algunos amigos y persiguiendo el balón, terminé cerca de la tumba de Rocky. Cuando intentaba levantar el balón, Princesa saltaba de la tierra para sujetarme con su enorme hocico de una mano. Me desperté con un sobresalto y el miedo que entonces sentí me habrá quitado unos 10 años de vida, al notar la silueta de un pastor alemán en el pasillo que da a mi habitación. Era Duquesa. Estaba sentada en el pasillo, llorando y moviendo su cola con inquietud. Estaba mirando hacia afuera de la casa. Fui hacia ella y puse mi mano sobre su cabeza. ¿Qué pasa, niña? Fue en ese momento que noté el ruido de una pata intentando empujar un cristal. La puerta del patio. Tomé a Duquesa del collar y me la llevé al cuarto de mis padres. Cuando estuvimos dentro aseguré la puerta. Tenía 14 años y estaba muerto de miedo, pero no estaba buscando refugiarme del monstruo en el cuarto de papi y mami. Ahí es donde las armas se guardan en nuestra casa. Los levanté enseguida y les dije lo que había escuchado. ¡Ay, Dios mío!, dijo mi madre. Papá se levantó y revisó la puerta. Enciérrense en el baño. Escuché la puerta deslizarse. Si alguno de nosotros tenía dudas sobre lo que acababa de entrar a la casa, no era Duquesa. La única cosa a la que le tenía miedo en esta vida era a su propia cría. Cuando la escuchamos aullar, se orinó. Yo no estaba muy lejos de terminar igual. A continuación, ocurrió un fenómeno de terror puro, de 6 horas de duración, puntuado por los ataques incesantes contra la puerta del cuarto y estallidos por toda la casa. Conforme Princesa encontraba más cosas que romper, oraciones en susurro de la boca de mi mamá y maldiciones en letanía de mi papá, mientras otro intento de salir del cuarto terminaba frustrado. No teníamos teléfono. El que estaba en la mesa de noche de mis papás no tenía línea. Luego encontraríamos que el cable había sido arrancado directo de la caja de la casa. Mi mamá sugirió que intentáramos llegar hasta el carro y sobre todas las cosas, fue la respuesta de mi padre lo que de verdad terminó por ponerme mal. Se suponía que él tendría que ser el pensador frío en una situación así. En cambio, dijo: amor, creo que eso es lo que quiere que hagamos. Mientras la oscuridad del mundo comenzó a volverse gris, un silencio cayó sobre la casa. Miramos por las ventanas, intentando alcanzar a ver la puerta del patio. Pero por más que intentamos, solo pudimos ver una parte del exterior, dejando mucho espacio para que un perro, incluso uno grande, pudiera esconderse, esperar. Después de una hora de silencio, mi papá abrió despacio la puerta del cuarto. Me recuerdo pensando en lo inútil que me pareció el gesto. Los sentidos de un perro son mucho más agudos que los de los hombres. Bien hubiera podido saludar a la bandera a tiros, hubiera sido lo mismo. Papá se detuvo en el pasillo y regresó para detenerme. No salgas hasta que lo diga, ¿está bien? Con cuidado, se abrió paso hasta la puerta del patio, lo escuchamos cerrándola antes de que nos gritara que no saliéramos todavía. Pude escucharlo intentando poner orden, recogiendo cosas en una bolsa de basura. Luego de unos minutos, nos pidió que saliéramos. Nos encontramos con un desastre.
Cojines y almohadas hechos pedazos, muebles volcados y más allá de la reparación, papeles y libros hechos confeti. Pero mucho peor eran unas manchas de sangre fétida y negra, junto a varios pedazos de carne en descomposición, con pelo, regados por toda la casa. Mi mamá se preguntó en voz alta por lo que había esparcido por toda la casa. Mi papá se limitó a guardar silencio y reunir los pedazos de Rocky para sepultarlo de nuevo. Limpiamos lo mejor que pudimos mientras papá manejaba a casa del vecino para hacer todas las llamadas. Después de todos estos años, sigo preguntándome por qué parte de un seguro de propiedad cubrirá daños por perro no muerto demoníaco. Ninguno de nosotros habló sobre lo que la noche podría deparar. El evento no volvió a repetirse, aunque Duquesa no volvió a salir de la casa. El tiempo avanzó. Ocasionalmente, encontrábamos un nuevo regalo, esparcido en el arbusto de los conejos. Un recordatorio amistoso, un símbolo de amor de princesa. Un par de años después, papá me llamó a la preparatoria para contarme que el vecino había muerto. Paro cardíaco durante el sueño, dice la autopsia. Ambos pensábamos en cómo no habían encontrado una sola marca. He pasado varias noches preguntándome por lo que ese viejo cazador habrá visto en sus últimos minutos. Puedo garantizarte que lo que fuera que viera, lo miró de regreso. No mucho tiempo después de eso, mis papás vendieron la casa. Me encargué casi por completo del proceso. Una semana luego de que los nuevos inquilinos se mudaran, el jefe de familia me llama. ¿Quieres saber si no abandonamos mascotas cuando nos fuimos? Ya temiendo la respuesta, le pregunto por qué me lo pregunta. Ah, yo y los niños solemos ver este lindo pastor alemán de color blanco, en el bosque. Lindo. Y recuerda, no le abras a nadie, dijeron los padres. Luego la puerta se cerró, dejando a Stefanie del otro lado, al que habían salido sus padres, con un ligero puchero en sus labios. Detestaba cuando tenían que irse todo por culpa de ese maldito trabajo. Pero ya estaba acostumbrada, para su corta edad era una niña demasiado madura, a excepción claro de que parecía vivir en un mundo de fantasía, un mundo en el que ella era una princesa perdida o sus padres superagentes, tal vez hasta su abuela sea una superheroína. Puerta 2. Sus pies se movían ligeros por las baldosas blancas de la cocina, tenía hambre, sueño, y ya comenzaba a ver algo nublado y cabecear semidormida. Miró nuevamente el reloj porque tardaban tanto. Por impulso tomó el control del televisor, lo prendió y comenzó a cambiar de canal sin aparente interés en alguno. Luego de estar cambiando por un rato, paró en el canal de noticias. Estaban pasando el hecho de una muerte en una escuela, había un periodista ahí documentando todo. Él decía: en la mañana del lunes pasado, una niña de la escuela Santa María del Señor desapareció durante la salida de la institución. Es la quinta niña que desaparece, aún no se sabe nada de los secuestradores, ni de cuántos se trata. Algunos niños fueron testigos de cómo la pequeña de 11 años subía al carro idéntico al. Dejó de prestarle atención cuando un escalofrío recorrió su espalda. Decir que no le generaba nada la noticia sería un error. Después de todo, Josefina era su amiga, o al menos algo parecido. Lo cierto es que no eran tan unidas, pero aún así le tenía cierto aprecio. En otras palabras, se querían como conocidas. Ahora, quedarse sola en la casa le parecía aún menos atractivo que antes. El tiempo pasaba tan lentamente, los segundos parecían minutos, y los minutos horas. Steph miraba desesperadamente el reloj y se sobresaltaba de sobremanera cada vez que le parecía escuchar algún ruido en la casa. Tenía miedo de que algo o alguien se encontrara ahí, mucho miedo. Tenía tanto miedo que no podía pensar claramente, y cuando alguien tocó la puerta, no lo pensó demasiado y corrió hacia la puerta, sacó la llave, la abrió y al salir abrazó al hombre desconocido, olvidando que sus padres tenían llave de su propia casa, creyendo que ese era su padre y sin fijarse qué o quién era exactamente lo que abrazaba.
Steph no pareció darse cuenta, pero el hombre era demasiado gordo para ser su padre, tenía un aroma rancio y acariciaba su espalda de una forma no tan normal, cada vez más y más largo el recorrido de sus dedos por el cuerpo de la pequeña niña. Cuando ella intentó separarse no lo logró, se removió entre los brazos de ese extraño hombre mientras el miedo volvía a aparecer en su interior. ¿Qué estaba pasando? Lo empujó con toda la fuerza que sus pequeños y temblorosos brazos pudieron y lo miró. El hombre frente a ella, claramente no era su padre. El solo verlo le generó pánico, terror y asco. Tenía un disfraz muy colorido, aunque de colores un poco apagados, y si no fuera por algunas manchas de sangre y mugre en él podría ser hasta agradable a la vista. Comenzó viendo sus zapatos rojos brillantes en la punta, pero con la suela llena de barro. Luego llegó a su rostro y se arrepintió enseguida de ello. A pesar del maquillaje de payaso, podía notar su piel grasosa y sudada. La enorme sonrisa roja era lo único intacto en su corrido maquillaje, y eso era lo que más miedo daba, esa boca, esa sonrisa enorme que ella no podía dejar de mirar. Él sonrió mostrando una hilera de dientes amarillentos, y dijo en un tono burlón: ¿acaso tus padres no te dijeron nada sobre abrirle la puerta a extraños, querida? Él dio un paso adelante y ella otro atrás, tartamudeando contestó: ¿tú quién eres? La voz le salía algo quebradiza, el miedo comenzaba a dominarla. El hombre cerró muy lentamente la puerta a medida que decía: ¿te gustan los juegos, verdad, niña?, preguntó. Lo demás que siguió al sonido de la puerta cerrándose es como un borrón en los recuerdos de Stephanie, pero los sentimientos, como el terror y la desesperación, aún están allí tan nítidos como si estuvieran ocurriendo en ese preciso instante. Ella corrió lejos del hombre, se ocultó en su habitación, con el corazón latiendo con fuerza y respirando frenéticamente se apoyó sobre esta, buscó con la vista alguna forma de cerrarla, pero era tarde. A pesar de su increíble peso, el hombre era rápido y no tardó demasiado en llegar a la puerta de la habitación. Stephanie no pudo poner resistencia alguna y el payaso entró. Todo fue muy rápido y doloroso a la vez, gritos, llanto, la ropa siendo desgarrada, los dedos del hombre recorriendo su delicada piel, invadiendo su intimidad, gritos y más llanto, el inútil intento de la niña por protegerse de ese monstruo, ese demonio en forma humana, gritos, llanto y sangre, mucha sangre, la había golpeado más de una vez. Al hombre le encantaba oír sus gritos, cortó su piel, su vientre, no era suficiente con quitarle su castidad, nada era suficiente. Sobre tus amiguitas, ¿sabes algo de sus padres? ¿Trabajan de noche? ¿Salen? Dime todo sobre cada una de ellas, claro, si no quieres terminar como las demás. Su sonrisa era escalofriante, comenzó a delirar que sus dientes no solo eran amarillentos, también eran puntiagudos, perfectos para arrancar su delicada piel. Sentía los ojos y manos del hombre demonio recorrerla con lujuria, la obligó a hacer y decir cosas que no quería y luego de eso se fue, como si él no hubiera hecho nada, como si no le hubiera quitado toda su inocencia a esa niña. La dejó sola en la cama manchada de sangre, sola en la noche fría, sola con todos sus miedos, sola envuelta en llanto esperando a sus padres, sola con los demonios y las cruces de Dios. El hecho comenzó a correr la voz en los noticieros, haciéndose famosa. El fin de semana pasado, en la calle Belgrano, una niña de 12 años fue violada por un hombre que se calcula de 30 años en su propia casa, cuando sus padres dejaron sola a la niña para atender una emergencia en el hospital público en el cual trabajan. El hecho ocurrió. Stephanie tenía lágrimas en los ojos y este era ya su 9º pañuelo. Ella no quería recordar, solo tenía 12 años y la habían violado. ¿Acaso no tenían consideración? Ni los policías, ni sus padres que ahora la veían asqueados. La religión en ellos era algo muy importante, el simple hecho de pensar que su pequeña hija, voluntariamente o no, había estado con un hombre los repugnaban. Ni siquiera volteaban a verla, tal vez su madre sí, ella aún le tenía afecto, pero venía de una larga lidia de religiosos muy creyentes y respetuosos y lo que había hecho su hija era pecado, no se lo perdonaría, solo fingiría hacerlo, tal vez. Bueno, déjame ver si entendí.
El policía masajeó su frente cansado, no lograba comprender la fantasiosa mente de la niña, no estaba acostumbrado a eso. El payaso, demonio, es el enviado de Dios para que pagues tus pecados, dijo tratando de entender el policía. La niña no sabía cómo expresarse, le era muy difícil hablar con ese hombre en especial porque su tono de voz la hacía sentir que la trataba como una tonta. Ella asintió. Este hombre tenía ropa y pelo de payaso, como Krusty, el de los Simpson, pero... El detective de policía miró sus notas entrecerrando los ojos, antes de continuar con el interrogatorio. Tenía dientes amarillos y filosos como de piraña, y ojos rojos de demonio, ¿puede ser? Steph asintió energéticamente. Ella quería que le creyera, estaba segura de que no había sido su imaginación, que realmente cuando lo golpeó con la cruz, el hombre retrocedió asustado de Dios, tal y como haría un demonio. Luego de ese interrogatorio el oficial se retiró para ir a hablar con los padres de Steph, aunque agudizó lo más que pudo su oído solo logró escuchar psiquiatra, trauma y medicamentos. Pasaron 3 meses, 3 malditos meses de M. Su vida era un asco, en la escuela la veían como la impura, ya incluso la llamaban zorra, solo tenía 12 años y no había sido a voluntad pero casi nadie lo entendía, mucho menos los adultos más creyentes, ni siquiera volteaban a verla, al igual que sus padres. La trataban con asco y odio, la golpeaban y la llamaban con sobrenombres horribles, la dejaban sola llorando. Ella no pudo aguantar más, la primera vez fue en la escuela, tuvo una sobredosis de medicamentos, todas esas 7 pastillas que tomaba, todas las tragó indiscriminadamente, todas de una. Por suerte una maestra la encontró y la llevaron al hospital más cercano, ella lloraba y gritaba. Déjenme, quiero morir. Déjenme, por favor, suplicaba desesperadamente. Su garganta dolía, su cabeza le parecía que iba a explotar, ya no le quedaban más lágrimas, solo el ardor en sus ojos, aún así siguió gritando, llorando, implorando que la dejen morir. Luego intentó colgarse, pero ni con silla llegaba a la rama del árbol de su casa, así que esa vez no estuvo ni de cerca a morir. La tercera vez intentó dispararse con el arma de su papá, nuevamente falló. Lo que no sabía es que cuando uno dispara, a menos que tengas un pulso fuerte y firme, el brazo por el impulso del disparo se eleva unos cuantos centímetros y solo se lastimó el hombro. La cuarta vez fue la última. PV, Stephanie. No puedo seguir, no quiero. Ya no tengo fuerzas para vivir. Además, ¿para qué seguir? ¿Para que sigan las pesadillas cada noche? ¿Para que sigan golpeándome, insultándome, para que me vean como una zorra? Yo no pedí esto, ni siquiera sé si lo merezco. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto? ¿Acaso hice algo mal? ¿Acaso desperté tu odio, tu ira hacia mí de alguna forma? Lo peor, no son los medicamentos, ni mi comunidad, ni mis compañeros de clase, ni siquiera el estúpido payaso, no, lo peor es la decepción en los ojos de ellos, de mis padres, el odio, el asco, ni siquiera me hablan. Ahora lo decidí, no voy a seguir, y sé que está bien, que es lo correcto, ellos no quieren una hija como yo, ya no puedo ser la niña perfecta que antes fui. Lo pensé bien, esto no puede fallar, además, se sentirá tan bien. Sería como las anteriores veces, cuando me corté las muñecas, la sangre cálida corriendo mi piel, el rojo que me recuerda a los zapatos del payaso, rojo sangre, brillante, vivo, a diferencia mía, yo ya estoy muerta en alma, ahora solo debo hacerlo físico. Tomé el cuchillo que mamá usa para cortar la carne, ese que le decimos cuchillo de carnicero. Probé su filo en mi palma, perfecto, una línea roja y profunda. Puse la hoja del cuchillo en mi garganta, vi por última vez el reloj, la puerta, cerré los ojos. Si no quieres saber la verdad, regresa por donde viniste ahora. Si continúas leyendo esta triste historia, no podrás decir que no te lo advertí. Apuesto que piensas que los circos son todo diversión y juegos.
Apuesto que piensas que todos los fenómenos de circo son gente como tú y yo, que se divierten muchísimo actuando, como tú lo haces viéndolos. Apuesto que piensas que esos fenómenos siempre han sido así, deformes y diferentes. Piensas que ese payaso con 2 cabezas nació así. Piensas que la cantante con las piernas de cabra tiene esas partes de animal porque realmente nació sin piernas. Piensas que ese chico de apariencia normal con el cabello como el cielo a medianoche es solamente otro artista, que escapó de casa. Pero a ti no te importa. No te das un segundo para pensar cómo los fenómenos son realmente. Lo que los fenómenos se hicieron a sí mismos para unirse al circo. Apuesto cualquier cosa a que no conoces el dolor y sufrimiento que pasan. No has escuchado sus gritos y llantos en la noche. No los has escuchado pidiendo morir. No has olido el hedor a carne podrida. No sabes nada. Ni una sola cosa. Pero eso es lo que voy a decirte. Si no quieres saber la verdad, o no eres lo suficientemente fuerte para saber, da marcha atrás. Vamos a empezar con cómo estos fenómenos se unieron. Pero unirse no es el término apropiado, no. No cuando cada uno de los fenómenos era perfectamente humano, y fueron secuestrados cuando eran solo niños, que solo querían ir a ver el circo por sí mismos. Eso es, secuestrados, robados de las calles a pesar de haber escuchado sus gritos, llantos y súplicas por ayuda. Sus patadas, sus golpes, haciendo todo lo que fuera posible para escapar, solo para terminar sin esperanzas y convertirse en conejillos de indias. Antes del circo, había un niño huérfano con cabello azul oscuro que finalmente había encontrado un hogar con una madre que lo amaba. Debió haber sido bastante pobre. Pudo haber tenido una vida dura. Pudo haber muerto en las calles de todas formas. Pero ese maldito circo, arruinó todas sus posibilidades y oportunidades de vivir una vida, de vivir como una persona normal, en lugar de ese animal sediento de sangre. Pero no. Por supuesto que no. Tuvieron que llevárselo. Tuvieron que llevárselo a la edad de 9 años. Solo era un niño cuando le fueron inyectadas todas esas cosas. ¿Y sabes qué clase de cosas le hicieron? ¿Lo sabes? Lo volvieron loco. Literalmente, perdió la razón. Se convirtió en un legítimo caníbal, encantado de comer a otro ser humano. Un ser humano. De hecho, prefirió que todo se sirviera frío, crudo y que fuera humano. Tumble Restatic Dark Watch Circus. Disfrutaba sentir un remolino de sangre en la boca y que ésta chorreara por su barbilla. ¿Acaso no es esa una imagen encantadora? ¿Y sabes por qué ese pequeño chico fue elegido para experimentar con él? Porque él, un pobre chiquillo que hubiera muerto en las calles, había sido elegido. Porque era un niño que aún no había vivido su vida como para llenarla con buenos recuerdos. Sus pensamientos fueron relacionados con carne, sangre y más carne. Ahora tienes una idea de lo que estoy explicando. Ahora ya sabes al menos una parte de esos horrores. Así que preguntaré otra vez. ¿Te gustaría retirarte? Porque estoy a punto de continuar. Había una vez una pequeña cantante con el cabello color turquesa pálido. Esa chica era de una amorosa familia, con una madre, un padre y 2 pequeños hermanos menores con los que siempre jugaba. La familia de la chica era considerada, entre muchos, como rica, y quizás fueron sus extravagantes ropas, hechas con los más finos materiales, lo que llamó la atención del maestro de ceremonias. O quizás el maestro la escuchó cantar una alegre melodía mientras iba a la tienda. Quizás fue su cabello que parecía de seda, o fue su cara perfecta. No se trataba de eso. Ni siquiera cerca. Es porque ella no había crecido. Telón. ¿Sabes lo que le hicieron a esa chica? ¿Tienes alguna idea? Te lo diré. Le amputaron las piernas y no de una manera gentil. Entonces la chica que alguna vez fue conocida por su cara perfecta y perfecta voz, cambió para convertirse en la chica con las piernas de cabra. ¿Tienes alguna idea de lo difícil que es vivir en ese estado de deformidad? Con piernas que ni siquiera son humanas. Porque sé que ni siquiera podría imaginar lo difícil que debe ser. Solo intenta imaginar el sufrimiento y el horror que le trajo a la diva que lloraba consigo misma cada noche, me hace daño por dentro y me dejan con ganas de llorar. El dolor debe ser tan insoportable. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Debes tener un corazón fuerte. Pero te lo diré otra vez. Puedes darte la vuelta e irte.
Porque te puedo asegurar, las cosas no mejorarán pronto. Ese payaso con 2 cabezas, antes de convertirse en un fenómeno de circo, ¿sabes de quién se trataba? ¿Lo sabes? Claro que no. Nadie lo sabe. Hasta ahora, ese fenómeno eran 2 pequeños niños. Un par de gemelos idénticos, un niño y una niña que eran inseparables desde su nacimiento. Ellos eran mejores amigos, y siempre estaban juntos. ¿Y sabías que tenían una mamá y un papá? Esos niños tenían una familia. Tenían amigos. Tenían un increíble futuro por delante. Todo por no haberse alejado lo suficientemente rápido. Porque eran niños. ¿Y sabes qué sucedió después? Después de que sus gritos fueron apagados, fueron encadenados y atados a una mesa de metal. Fueron masacrados vivos. Tenían extremidades amputadas mientras estaban conscientes. Y entonces realmente se volvieron inseparables. Realmente siempre estarían juntos, hasta el momento de sus muertes. Porque esos 2 niños se volvieron uno solo. Los cosieron. Trozos de carne quedaron esparcidos alrededor de ellos durante todo el proceso, y el hedor de la sangre y la muerte se quedó en sus fosas nasales por mucho tiempo después. Tanto tiempo solo porque eran niños alegres. Pero eso no es todo. Ni siquiera estamos cerca del final. Hay muchos más. Tantas almas torturadas. Tantos niños que murieron durante las mutilaciones. Tantos otros niños que deseaban con todo su corazón estar muertos. Tantas almas desafortunadas que habían caído en las garras del maestro de ceremonias. ¿Sabes qué más? La tortura no terminó allí. Ser cortados y convertirse en esas cosas es probablemente lo menos doloroso a comparación de lo que pasó después. Pero teniendo en cuenta que has llegado hasta aquí, dudo que dejes de escuchar esto. Así que no me molestaré en alertarte una vez más. ¿Sabes lo que pasaba si cometían el mínimo error? Si se negaban a hacer algo para el show, o incluso si pisaban un escalón con el pie equivocado. O no tienes ni idea. Pero mira, eso es porque el maestro de ceremonias los castigaba apartándolos de los ojos de cualquiera que pudiera ver esos actos pecaminosos. ¿Qué era ese castigo? Te preguntarás. Ácido. Sí, has leído bien. Ácido. Haz cualquier cosa que haga enojar al maestro de ceremonias y tendrás esa sensación ardiente del ácido derramado sobre tu cuerpo desnudo. Cada última gota. ¿Crees que eso es malo? Se pone peor. No mucho, pero se vuelve peor. Yo sé, es difícil de creer. Como si la mutilación no fuera lo suficientemente mala. Y el ácido es mucho más de lo que alguien debiera aceptar, sean o no humanos. Pero mezcla los dos, y obtienes el peor dolor de todos. Que te pudras. Sí, es cierto. Mezcla la mutilación y el ácido, y voilá. Eres un ser vivo que respira, aunque estás muriendo, te carcomes desde dentro. Ni siquiera puedo empezar a explicar el horror y la agonía que se siente que tu cuerpo decaiga, y ser consciente cada segundo de eso. Y es por eso que todos los fenómenos quieren morir. A pesar de que están muriendo de todas formas, es tan lento y tan doloroso que es insoportable. Quieren tener una muerte rápida. Incluso si es en 1 hora o en 3, ese dolor sería mucho más fácil de soportar que el infierno que pasan. Pero ellos no intentan quitarse la vida. No, nunca. Por mucho que deseen que su sufrimiento termine, continúan adelante. ¿Por qué? Porque el circo es muy divertido. Es por eso. Muy divertido de hecho, y esa es la verdad. Cada palabra. Cada maldita y sangrienta palabra. ¿Cómo es que sé todo esto? Te preguntarás, es porque yo soy el maestro de ceremonias.